Hola quizomberos, soy Claudia, profesora de la Escuela de Baile Deberías Estar Bailando de Altea. Bienvenidos a nuestra serie Quizomba para principiantes, tutorial 12 de la serie, y después de todo el cariño que me habéis demostrado en los tutoriales 8 y 9, ahora me toca a mí cumplir con la promesa que os hice. Hoy tenemos la tercera parte de cómo mover la cadera al bailar quizomba. Os voy a enseñar los movimientos de cadera que yo hago en la caminada y el básico de quizomba. Espero que el tutorial de hoy os guste tanto como los anteriores y que me sigáis demostrando vuestro cariño. Antes de empezar, Carlos quiere comentaros una cosa. Hola, tan solo deciros que va a haber un cambio muy importante en el canal y esperamos que esto no afecte a todos los que nos seguís. Este será el último tutorial que disponga de subtítulos en portugués, francés e italiano. Hoy, como hay tutorial, no queremos perder mucho el tiempo porque estáis todos ahí esperando lo que os quiere enseñar Claudia. Así que el próximo lunes haremos un vídeo en el que os explicaremos el motivo de este cambio. Dicho esto... Ahora sí, ¿estáis preparadas? Vamos a empezar por los movimientos de cadera en la caminada. Si necesitáis recordar cómo era este paso, os lo enseñamos en el primer tutorial de la serie. Os voy a enseñar dos formas diferentes de mover la cadera. 1, el movimiento lateral y 2, la rotación. La primera forma de mover la cadera en la caminada será el movimiento lateral y lo que haremos es, como su nombre indica, mover la cadera lateralmente en el tercer paso. Para que os resulte más fácil hacerlo, volveremos a utilizar el mismo traspiés que os enseñé en el tutorial 9 para el básico a tiempo. Os recuerdo que el traspiés es un cambio rápido de peso en los pies que nos permitirá mover la cadera de forma lateral. Os enseño cómo hacer el traspiés en la caminada. 1, 2, cha, cha, 1, 2, cha, cha, 1, 2, cha, cha, 1, 2, cha, cha. Entendido el trabajo de pies, ahora vamos a añadirle el movimiento de cadera y lo que haremos es moverla lateralmente. Con los pies juntos y las piernas un poco flexionadas, moveremos la cadera a derecha e izquierda. ¿Lo tenéis? Pues vamos a unirlo todo. Recordad que será durante el tercer paso cuando hagamos el traspiés y movamos la cadera lateralmente. Os lo muestro. 1, 2, cha, cha, 1, 2, cha, cha, 1, 2, cha, cha, 1, 2, cha, cha. Podéis ver en otros vídeos cómo la mujer exagera este paso y lo marca un poco a la diagonal. Esto dependerá de lo que nos indique el hombre, si quiere acentuar este paso o que apliquemos el movimiento a nuestro criterio. La segunda forma de mover la cadera durante la caminada es la rotación a izquierda. Si necesitáis recordar cómo hacer las rotaciones, podéis verlo en el tutorial 9 de la serie. Para este nuevo movimiento seguiremos utilizando el traspiés y lo que haremos es, en el tercer paso, mientras estamos marcando el traspiés, haremos una rotación completa de la cadera a izquierda. Os lo enseño muy despacito. 1, 2, cha, cha, 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 1. Tranquilas que todo lo que os voy a enseñar hoy lo practicaremos al final del tutorial con música. Vamos a ver ahora el movimiento que podemos realizar cuando hacemos el básico de quizomba. Este paso os lo enseñé en el tercer tutorial de la serie. Lo que haremos es dibujar medio 8 con la cadera. ¿Y qué son los 8? Os enseño cómo hacerlos. Diagonal derecha, medio círculo, diagonal izquierda, medio círculo, diagonal derecha, medio círculo, diagonal izquierda, medio círculo. 1, 2, 1, 2, 1, 2 y 1. Si habéis entendido cómo se hacen, vamos a aplicarlos al básico de quizomba. Y lo que haremos es, al desplazar nuestro primer paso con derecha, orientaremos nuestra cadera a la diagonal derecha, para luego hacer medio círculo atrás. Por último, juntaremos los pies en el tercer paso con derecha, recuperando la posición inicial de la cadera. Os lo muestro.
diagonal, medio círculo, junto, diagonal, medio círculo y junto. 1, 2, 3. 1, 2 y 3. Con todo esto que os he enseñado hoy y lo que hicimos en los tutoriales 8 y 9, ya tenéis un montón de posibilidades de movimientos de cadera. Debéis practicarlo mucho para que os resulten cómodos y queden bonitos al bailar. Os adelanto que estamos preparando vídeos de práctica con todos los pasos que os enseñamos para que podáis practicarlos con los movimientos de cadera, bien sea en pareja o solas. Si los movimientos de cadera no salen todo lo bien que quisierais, no os desaniméis. Con el tiempo y mucha práctica lo conseguiréis. Os recuerdo que hice un tutorial maravilloso para aprender a disociar la cadera y que también os servirá como calentamiento. Mucho ánimo y a practicar. Colocaros igual que yo. Empezaremos con el básico a doble tiempo. Caminada con lateral. Básico de kizomba. Doble tiempo. Caminada con rotación. Básico de kizomba. Doble tiempo. Caminada con lateral. Básico de kizomba. Doble tiempo. Caminada con rotación. Básico de kizomba. Doble tiempo. Muy bien hecho, chicas. Si os ha gustado el tutorial de hoy, seguid demostrándome vuestro cariño y compartidlo con vuestras amigas. Contadme en los comentarios qué tal os ha ido. Aquí arriba tenéis nuestras redes sociales. Os invito a seguirnos. Y si todavía no te has suscrito al canal, ¿a qué esperas? Recuerda hacer clic en la campanita para activar las notificaciones. Recibirás un mensaje cuando publiquemos vídeo nuevo. Bailar te cambiará la vida. Deberías estar bailando. Nos vemos en el próximo tutorial. Un abrazo.